Hola gente, saludos, bienvenidos a EVE Studio. Mi nombre es Edwin Bravo y estamos en un nuevo video tutorial correspondiente a esta semana, y es para responder a un comentario que me deja José Enrique Izquierdo sobre un problema de conexión o de sincronización entre Lightroom Classic, Lightroom Móvil y Adobe Portfolio. Esto se debe quizás a un error en los pasos a seguir o quizás en las últimas actualizaciones, pero vamos a repetir estos pasos o vamos a explicar qué puede ser lo que está sucediendo para solucionar este problema. Entonces vamos a comenzar. De antemano te menciono que si no pagas una suscripción de Creative Cloud, esto no te va a funcionar, porque ese es el principal requisito para una debida sincronización. Recuerda que ahora Adobe Portfolio ya no es gratuito como antes, ahora hay que pagar una mínima, pero mínima suscripción. Es más, nos viene gratis en cualquier suscripción que tengamos. Pero bien, eso es otro tema. Vamos a entrar de lleno y te estoy mostrando por acá lo que es Lightroom Classic. Vamos a abrir Lightroom, la versión móvil o la versión que funciona como nube, que también funciona como un puente entre las plataformas como es Lightroom, Lightroom Classic y Adobe Portfolio, por ejemplo, o Adobe Stock. Bien, aquí como ves tengo estas colecciones. Aquí tengo estas colecciones que son varias, y lo que yo voy a hacer es traer una colección de Lightroom Classic a Lightroom Móvil, y después me voy a venir a lo que es Adobe Portfolio y voy a traer de lo que es Lightroom Móvil fotos para mostrarlas en una de estas páginas que yo he creado. Como ves, aquí tengo 3 páginas. Estas 2 últimas son las que yo desarrollé de principio a fin. Te invito a que visites edbra.com. Esa es la página que yo desarrollé en el curso que está en lo que es mi academia. Yo voy a trabajar con esta, que es la que utilizo para solucionar algunos problemas que ustedes me dejan en los comentarios. De paso, los invito a que me dejen consultas, preguntas, para así ir desarrollando más video tutoriales. Bien, vamos a empezar. Me voy a ir primeramente a lo que es Lightroom Classic y me voy a ir aquí a la nube. Aquí en la nube, como ves, dice que está sincronizado. En mi caso lo tengo de forma constante. A ustedes quizás les va a aparecer acá iniciar porque no han iniciado la sincronización. En mi caso aparece pausar. El primer paso, irnos aquí a esta ruedita dentada, o si no a editar, y en editar nos vamos a preferencias, y en preferencias nos vamos a ir aquí a Lightroom sincronizar, y aquí nos vamos a ir a esta opción. Debe estar así marcada, seguro te va a aparecer por defecto, y la que sí no estará marcada es esta. Tienes que marcarla y luego crear un destino de donde se va a guardar este mini catálogo. Yo le llamo mini catálogo porque es un catálogo que se crea aparte del catálogo que ya creamos, que en mi caso se llama EVE Photo. Lightroom crea un catálogo pequeño adyacente, que serán las fotos que iremos sincronizando en Lightroom Móvil. Por eso es importante este paso. Marcamos acá y aquí le damos en elegir dónde vamos a guardar este mini catálogo. Y como ves, aquí dice EVE Photo Sync. Es este el archivo que se crea. Yo le voy a dar en cancelar porque ya lo hice. Es simplemente seleccionar el destino, ¿verdad? Y le damos en seleccionar carpeta y listo. Eso es todo. Luego le damos en OK. Y una vez hecho eso, pasamos al siguiente paso, que es crear colecciones. Tenemos que crear colecciones. ¿Desde qué? Desde las carpetas. Por ejemplo, esta carpeta aparece acá. Dentro de la carpeta retrato aparece una subcarpeta llamada Lina. Y aquí le damos clic derecho y le damos en crear colección. Una vez que le damos crear colección, nos van a aparecer acá abajo en colecciones. Recuerda que las colecciones también nos aparecen en revelar, porque esa es la finalidad. Primero crear carpetas, después colecciones. Y como ves, aquí ya la tengo. Una vez que hemos creado esta colección, le daríamos en este cuadrito que aparece ahí. Como ves, es una flechita de 2 puntas. Le daríamos ahí para sincronizar. Una vez que le dé ahí en sincronizar, ahí queda marcado, y esto indica que esta carpeta, más bien esta colección, está siendo sincronizada. Y aquí, en el caso de que ustedes no hayan sincronizado en ningún momento, vean, aquí ya empieza la sincronización de las 151 fotos. En el caso de ustedes, como les menciono, que no hayan sincronizado en algún momento,
Una vez que marquen acá, tienen que darle acá en iniciar para que empiece el proceso de sí, valga la redundancia, sincronización entre las dos plataformas. Una vez que haya finalizado la sincronización, aquí nos va a aparecer, aquí aparece, como ven, de hecho, ya aparece el nombre de la colección, aparecen 0 fotos, pero aquí van a ir apareciendo poco a poco. Aquí vamos a darle tal vez unos segundos, bueno, son 151 fotos, vamos a darle unos segundos y aquí está, dice descargando. Yo voy a minimizar o lo voy a dejar así y me voy a ir a lo que es Adobe Portfolio. Aquí voy a crear una nueva colección, una nueva página. Lo voy a hacer desde un álbum de Lightroom. Una vez que yo lo abro, aquí aparecen los álbumes que tengo y entre ellos el que estoy sincronizando. No importa que no se hayan subido las fotos. Le damos acá y le damos en importar selección. Cuando le doy en importar selección, aquí se irán mostrando. Como ves, ya se mostraron, de hecho, rápidamente. Ahí ya están en lo que es Adobe Portfolio. Bueno, y aquí ya están, ya hay varias, hay 23. Y así, poco a poco se irán subiendo. Entonces, ese es el proceso que se sigue. Como ves, es fácil. Quizás hay algunos pasos que te has saltado. Entonces, para que los revises, y eso sería todo. Espero les haya servido este video. Espero dejen comentarios, preguntas, consultas para desarrollar los siguientes videos que se irán publicando en las próximas semanas. Nos vemos en un próximo video tutorial.